Então, tá. Deixa eu abrir aqui, porque... Bom, temos o quê? Mais ou menos a metade de lusófonos e hispanohablantes, não? Lemos lá a apresentação do Juan, que é muito curtinha, nos dois idiomas ou não? Ou só lemos em espanhol porque todo mundo entende o português, o espanhol? Lemos em português, né? Em português. Em português. Ok. Bom, então vamos lá. Valeu, Nalva. Então, sobre o autor e sua obra. É muito curtinha. Juan Spinoza participa do siloísmo desde 1982, implicando-se em projetos e atividades multitudinários, são muitíssimos anos já. Iniciou seus estudos de mística, história e psicologia há uns 20 anos. Participou na elaboração de documentários de história, da série Faróis da Humanidade, e depois de um intenso estudo de mística, escreveu o livro O Coração da Mística, que busca compreender a universalidade da experiência espiritual. Depois iniciou uma pesquisa, uma investigação histórica e social sobre o mecanismo da vingança, para compreender em sua raiz histórica, social e psicologicamente a vingança no Ocidente. E sobre isso trata o livro sobre o qual intercambiaremos agora, né, que é A Superação da Vingança. Desde 2005, o Juan participa na Mensagem de Silo, contribuindo com vários escritos sobre espiritualidade e comentários à Mensagem de Silo. Atualmente continua com seus estudos de mística avançada. Já está. A continuação, parece que o Ricardo poderia fazer ou a Cristina, né? Comentar um pouquinho sobre a obra e depois o Ricardo, se tiver que dar algum toque sobre como pode funcionar o intercâmbio depois da intervenção do Juan. Parece que era tudo, né? Parece que seria mais interessante se o Ricardo explicasse como vai funcionar a transmissão. Isso, e aí você chama o Juan em seguida. Depois eu falo e o Juan. Então, amigos, entonces, la idea sería que silenciáramos los micrófonos durante la presentación y después en el intercambio tendríamos dos vías. Una vía chat, donde podemos leer las preguntas que podemos hacer a Juan, y también podemos levantar la mano, a mãozinha, y pedir a palavra para fazer a pergunta por aqui mesmo com som. Ok? Só isso. O resto, boa apresentação. Bem, olá. Antes da exposição do Juan, antes do Juan abrir a possibilidade de uma caixa para a gente compreender, né, chegar um pouquinho no entendimento como poderíamos superar a vingança, eu vou fazer um pequeno enquadre dos temas centrais do livro, em português. E algumas considerações também de uns pontos até chegar ao livro. E logo a gente passa a bola para o Juan, ok? Então, vamos lá. Vamos explicar dois pontos antes de entrar no livro. O primeiro é sobre a origem do livro. Como alguns de vocês sabem, em 2008, em Grotte, na Itália, um grupo de amigos conversou com Silo sobre um estudo que eles estavam realizando sobre a vingança. Naquela conversa, Silo disse que o tema não tinha sido suficientemente estudado e que era necessário aprofundar nos mecanismos psicológicos e sociais da vingança. Porque a vingança era um dos pilares da cultura ocidental.
Depois dessa conversa, surgiram diversos estudos, mas, no verão de 2015, pareceu ao Juan, ao autor, que alguns temas ainda não tinham sido tratados. Então, ele decidiu contribuir com alguns pontos de vista. O outro ponto é sobre a reconciliação. Depois de um amplo estudo, podemos dizer que, no Ocidente, ninguém fala de reconciliação. A reconciliação não é um tema presente em nossa cultura. Não está presente na filosofia, nem na psicologia, nem na arte, nem na política, nem na mística e nem nas religiões. Isso é muito esclarecedor e mostra como está esse tema no Ocidente. Silo é o único que fala clara e abertamente da necessidade de reconciliação. E, além disso, explica como ela se realiza. Ele já fala disso em diferentes momentos desde o final dos anos 60. E mais claramente, como vocês sabem, naquela maravilhosa exposição pública de Punta de Vacas em 2007. Bom, esses são os dois pontos, que é sobre essa conversa em Grotte, na Itália, e sobre a reconciliação. Entrando um pouquinho no livro, veremos que ele trata de questões centrais, mas não com máxima profundidade nem extensão. Se fizéssemos um estudo com toda a profundidade e extensão, seria um livro enorme, quase uma enciclopédia. O livro trata dos temas centrais, que são 3. Primeiro, o contexto histórico-social, no qual a vingança nasce, se enraiza e se desenvolve. O segundo, o mecanismo psicológico, descrito e reconhecido como um fenômeno de nossa consciência. O terceiro, o caminho para superar e desenraizar essa tendência a partir de uma mudança de horizonte psicológico, ou melhor dito, espiritual, que ocorrerá no âmbito pessoal, mas também social. Bom, agora eu passo para o Juan, para que ele possa aprofundar um pouquinho nessa conversa. Muchas gracias, Cris, y Rogero, Ricardo y todos los amigos del Parque Retiro de Río. Vamos a intentar profundizar en esto. Bien, antes de entrar en estos 3 puntos que acaba de decir Cris, que son el contexto histórico-social, el mecanismo psicológico y el camino para la superación de la venganza, en el libro hay que precisar algunas premisas, ¿sí?, que son necesarias para entender desde dónde está escrito. Esto desde dónde está escrito es más importante de lo que generalmente se aprecia, ya que no es lo mismo, es muy diferente enfocar los temas desde una posición o una experiencia trascendente de la vida que desde un posicionamiento racionalista, por ejemplo. Igualmente es fundamental mostrar cuál es el concepto de ser humano en el que nosotros nos apoyamos. Estos 2 principios íntimamente relacionados condicionan el desarrollo posterior de este tema. En realidad condicionan el desarrollo de cualquier tema que aborde la vida humana, pero muy pocas veces se expresa desde dónde se habla, ¿no? Para despejar esto, este estudio se desarrolla dentro de una visión trascendente de la vida humana y, en consecuencia, parte del hecho de que la vida no termina con la muerte. Por tanto, el concepto de ser humano, coherentemente con esto, no es el de un ser ya terminado, como por ejemplo, el ser humano es un animal racional, u otras definiciones por el estilo, sino que se parte de un concepto en el que para nosotros el ser humano se le da el máximo valor. El ser humano es un ser sagrado.
Y además es un ser en desarrollo, no solo en el campo de las transformaciones sociales o avances materiales, sino que también está en desarrollo en sí mismo, ya que es capaz de cambiar su cuerpo, transformándose física y mentalmente. Este cambiarse mentalmente tiene una gran trascendencia, ya que no estoy solo hablando de un cambio de objetos mentales, sino de un cambio de atmósfera mental y de un nivel mental que se abre como una próxima posibilidad liberadora del ser humano. Bueno, hecha esta aclaración, desde dónde está desenvuelto el escrito, el libro, enfoquemos el primero de los puntos, el contexto en el que vivimos y que es nutritivo de la venganza. Este contexto tiene una historia, claro, viene de algún momento pasado. Siendo muy sintéticos, podríamos decir que hasta más o menos hace unos 10.000 años vivíamos en tribus nómadas, en las que no había especialización de funciones, no había jerarquías, no había privilegios. En el Paleolítico Superior vivíamos en un periodo más o menos pacífico, ya que disponíamos de recursos naturales con la recolección y la caza, fabricábamos nuestras herramientas y algunas decenas de miles de años antes habíamos aprendido a producir fuego. Este hecho es fundamental, ya que dio independencia y tranquilidad a los grupos humanos. Pero hace unos 10.000 años la vida humana inició una transformación muy importante, en la zona que se conoce como creciente fértil. Esta zona es más o menos Israel, Siria, el norte de Mesopotamia, el norte de Irán. Esa zona se llama creciente fértil. Allí aprendimos a pastorear a los animales, nació la agricultura, también la cerámica y las primeras ciudades. Todo esto dio la posibilidad de almacenar alimentos, tanto en grano como en rebaños de animales. Entonces surgieron pastores, agricultores, obreros manuales, guerreros, etc. Así aparecieron las especializaciones y las funciones sociales. Y un hecho fundamental, aparecieron las jerarquías. El ser humano inició la explotación del ser humano. ¿Por qué sabemos esto? Porque en los enterramientos del periodo anterior, nómada, no había diferencias de clases. Todos los enterramientos eran iguales. Sin embargo, en los enterramientos de los primeros asentamientos y protociudades encontramos tumbas muy humildes y otras muy lujosas. Y ya esto enseña muchas cosas. Al poco tiempo de aparecer los poblados estables, las primeras protociudades, surgen las murallas. Esto nos enseña que había guerras y conflictos porque unos tendrían alimentos almacenados y corrales de ganado y otros los deseaban. Así, en esta zona se pusieron las bases culturales y sociales que luego se desarrollaron en las dos primeras grandes civilizaciones que son los fundamentos de Occidente. Esas dos grandes civilizaciones son Mesopotamia y Egipto. En el planeta existen otros dos grandes focos de civilización. Uno es la India y el otro es China, que se encendieron más o menos en el mismo periodo, pero con creencias y sensibilidades muy diferentes. En la India se cree que la vida es una etapa más de una larga cadena de vidas. O sea, se cree en la reencarnación. En China, el animismo y el chamanismo configuran una espiritualidad sin dioses. Una espiritualidad sin dioses antropomorfos en China. Bien, en toda cultura, la forma en la que se configuran las creencias y los dioses es fundamental para el desarrollo de la cultura y la dirección mental. Y en Occidente, es importante recalcarlo, de los dioses depende el éxito de nuestras vidas. En nuestra cultura, en esta época, se instala el máximo valor, que es el éxito y la victoria
sobre los demás gracias al apoyo de los dioses que están de nuestro lado o a los que les pedimos que estén de nuestro lado. ¿Y cuál es la muestra de éxito sobre los demás? El dominio material y guerrero, ambos inseparables. Esto nace hace unos 10.000 años y es el origen del patriarcado. Con mucho resumen, así se ha creado este contexto en el que vivimos. Esta historia muestra muchas cosas. Así se inicia la ambición a la escalada social, cosificando al ser humano en pos de ese objetivo. Se pone como valor el éxito material y, por tanto, la externalización de lo más importante, alejándonos del íntimo contacto con nuestro interior y rompiendo la hermandad entre los seres humanos. O sea, en el periodo matriarcal, los seres humanos eran hermanos y la competitividad que nace aquí rompe esto. Es una atmósfera social que alimenta la competitividad, el afán de victoria sobre los demás, el honor, el orgullo, la peraltación de la imagen de sí y la cultura del éxito a nivel personal, familiar o de nación. De esta manera queda configurada una mirada muy superficial y externalizada de nosotros mismos y un nihilismo que pone como única esperanza el desarrollo material. Es un poco duro decirlo, pero la línea histórica de Occidente hacia el desarrollo material y racionalista ha configurado esta cultura donde está la venganza, mucha hipocresía y la superficialidad. Tanto es así que en los mitos de todas las religiones, y esto lo hemos comprobado religión por religión en Occidente, en los mitos de todas las religiones muestran la venganza como mecanismo de respuesta. O sea, los dioses se vengan entre ellos y se vengan del ser humano. O sea, que los dioses se venguen significa que la venganza es un valor y si tú te vengas, eres un triunfador. Por otra parte, es cierto que en Occidente han surgido aportes históricos muy importantes como la democracia, un tipo de medicina, la filosofía, un fuerte desarrollo científico y hasta una mística importante. Pero también hemos aprendido a ocultar nuestras intenciones, a falsear nuestros sentimientos, a mostrar con una cara y hacer con otra cara. Bien, con esto queda expuesto el contexto, con mucha simplicidad. Y ahora entramos en el segundo punto. Veamos el mecanismo de la venganza. Primero maticemos que la venganza, desde aquel lejano momento histórico, del surgimiento de los poblados hasta el momento actual, la venganza se ha ido civilizando. Lo sintetizamos en 3 momentos. En el primero, la venganza era algo descontrolado y cuando un pueblo despertaba su venganza, arrasaba con los enemigos hasta el final sin supervivientes. Luego llegó un segundo momento, el de controlar la venganza. Es la época de Hammurabi, con su conocido código que expresa que en la venganza no se puede hacer cualquier barbaridad, sino que se debe hacer proporcionalmente, o sea, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, etc. Y además, los mecanismos de venganza se sustraen al individuo y pasan a manos de jueces y del Estado, que con legislaciones acotan la respuesta a dar. Y el tercer momento es cuando empieza a domesticarse la intención vengativa, disimulándola en petición de justicia. Ya no se exige venganza, sino que se pide justicia, pero el fondo es el mismo. Hemos avanzado en sensibilidad porque nos parece que clamar venganza es algo muy bruto. Explicar este proceso de estos 3 pasos es bastante importante porque muchos opinan que la venganza está superada históricamente por la justicia, pero vamos a ver que esto no es así.
En cuanto al mecanismo de la venganza, podemos describirlo de esta manera. Cuando siento o imagino un agravio a mi imagen, o mis propiedades son perjudicadas, cuando mis seres queridos son dañados, cuando mi futuro se rompe o se pone en peligro, cuando pasa todo esto por una intención ajena, salta en mí un afán de venganza. Desde ese mismo momento me afirmaré en la gravedad de la agresión y de los daños recibidos, en la injusticia de la situación, y airearé sin límite la intención maliciosa del culpable. Exigiré una compensación que solo quedará satisfecha cuando el culpable sufra merecidamente en proporción al sufrimiento causado. Porque en Occidente creemos que hacer sufrir al otro, al que nos hizo sufrir, compensa la situación. Realmente es un poco increíble pensar en esto, pero así pensamos. Si hacemos un esfuerzo por recordar una situación en la que hayamos deseado mal a quien nos hizo sufrir, vamos a entenderlo. Miremos con honradez qué nos pasaba por la cabeza. Nos sentíamos mal, nos sentíamos heridos, sentíamos una injusticia enorme y no podíamos concebir que esto quedara así. En esta situación no hay reflexión y toda nuestra energía está puesta en airear la maldad de quien nos dañó. Esta tensión interna debe descargarse sobre el culpable. Desde luego que hay gradaciones, desde situaciones más sutiles a otras más brutas, pero en definitiva, mientras mi malestar, que se va a transformar en rencor y resentimiento, no se descargue sobre el culpable, no voy a descansar. En nuestra situación, nuestra conciencia, que es reflejo de la cultura, arma muchas justificaciones. Por ejemplo, tengo derecho por el daño recibido a una compensación y que el culpable sufra. Todo mi esfuerzo ha sido arruinado y no tiene sentido que cualquiera arruine el trabajo. No pueden quedar impunes quienes van haciendo mal a otros, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en realidad esto no son más que justificaciones. Lo que se busca en el fondo es descargar la tensión y el malestar sobre el culpable. Y si las circunstancias me lo impiden, quedaré resentido o buscaré un chivo expiatorio sobre el que descargar las culpas y el malestar. Es por eso que decimos que la venganza no es más que una catarsis ante la no aceptación de la situación, ante la no aceptación de los accidentes de la vida. No se puede entender, para un occidental, no se puede entender. Luego veremos que en Oriente sí. En Occidente no se puede entender que la situación vivida pueda ser una prueba para mejorarme o un accidente de la vida. Así no se piensa en Occidente. En Occidente todas estas situaciones se piensan dentro de los parámetros de injusticia y de culpables. Y no se sale de ahí. Bueno, hagamos una síntesis. Entonces, el mecanismo de venganza tiene 4 momentos. 1. Una determinada intención, reconocida o no, que se quiebra o que está en peligro. Al quebrarse se siente como una agresión, sea esta real o imaginada. Este quebranto puede ser una agresión, un robo, un ataque a la propia imagen o a mis valores sagrados, o un impedimento al desarrollo de lo que considero como mis legítimas intenciones. 2. La segunda. Se airea la maldad del agresor o del responsable, su mala fe, el incumplimiento malicioso de los acuerdos y de las normas de convivencia que se comprometió a seguir. Se insiste y se exagera este punto con saña. 3. Se peralta la propia bondad, afirmando el cumplimiento de los compromisos, mostrando el esfuerzo y los beneficios aportados a la comunidad porque uno ha tenido un comportamiento correcto. Y 4, con los pasos anteriores se presenta una desigualdad tal que no se puede tolerar. Se ha cometido una injusticia con un daño grave, la buena gente ha sido gravemente perjudicada, nuestros valores se ponen en peligro, etcétera, etcétera. Se siente forzosa una compensación y un castigo ejemplar para que se equilibre la situación
y el malestar producido se calme. Por eso se clama venganza. Bien, este es en síntesis el mecanismo de la venganza. Pero quizá pensamos en hechos muy graves, en violencias, en matanzas. En estas situaciones se ve más claro, pero si revisamos nuestro comportamiento, quizá encontramos que el tema está presente en nuestra vida cotidiana. Porque el tema tiene importancia también en las pequeñas situaciones. Si observamos con atención, muchos, no me atrevo a decir todos, pero muchos de nuestros problemas de relación tienen que ver con esto. Nuestras reacciones ante comportamientos de otros que no aceptamos derivan hacia la ruptura y la venganza en lugar de derivar hacia la reconciliación, la tolerancia y la bondad. Este tema está en la base del distanciamiento de las relaciones, avanzando hacia la ruptura. Esto ocurre entre nosotros, en nuestro entorno, en nuestro medio inmediato. Esto nos ocurre con vecinos, compañeros de trabajo, amigos, familiares. Y esto se observa en multitud de rupturas o distanciamientos de relación, llegando a situaciones bien tristes. Cuando dos personas que se relacionaban con sincero afecto y alegría se enfadan, rompen los afectos, se enemistan de por vida. Esto lo conocemos, hemos vivido estas situaciones y a nuestro alrededor, situaciones a veces sutiles, a veces fuertes. El motor de todas estas rupturas de relación, sea por amistad, sea de pareja, compañeros de trabajo, el motor de todo esto es el mecanismo de la venganza. Claro, yo no voy a agredirle por lo que me hizo, pero en mi cabeza le niego su derecho a ser mi amigo, le niego su derecho a reconciliarme con él. En mi cabeza yo hago una especie de... le mato un poquito en mi cabeza, le alejo de mí porque me hizo daño. O sea, no entra en mí el mecanismo de reconciliación. Entra el mecanismo de ruptura, que es una pequeña venganza. ¿Pero por qué nos pasa esto? Aquí está una de las claves que nos va a ayudar a comprender. Esto nos pasa porque el tema de fondo es que en la cultura occidental no tiene mecanismos para superar la venganza. Si estudiamos diferentes reacciones en otras culturas del planeta ante los conflictos, vemos que hay otro tipo de reacciones. Por ejemplo, ¿dónde han surgido los líderes sociales de no violencia, como Gandhi y Luther King? Eso no ha sido en Occidente. ¿Dónde se han dado procesos de reconciliación después de conflictos violentos? Eso no ha ocurrido en Occidente. ¿Sí? Aunque ocasiones para llevar a cabo procesos de verdad y reconciliación hemos tenido mucho. Las dos guerras mundiales, la guerra de los Balcanes, la guerra civil española, el problema de Irlanda con el IRA, el País Vasco con ETA, etcétera, etcétera. Pero un occidental no va a asumir que tiene que aprender a reconciliarse y que esto se lo puede enseñar, por ejemplo, un africano. Es necesario aclarar y no confundir una cosa, que es una cosa son procesos de paz, donde se busca el fin de la violencia, y otros son procesos de reconciliación. Son dos niveles diferentes. Es decir, en Occidente no sabemos reconciliarnos. Nos quedamos atrapados en el mecanismo de la venganza, de la exigencia de reparación, de la exigencia de justicia y no sabemos salir de ahí. Este es uno de los problemas de fondos y en este punto hay que decir con claridad que ni las religiones ni las grandes revoluciones como la Revolución Francesa o la Revolución Soviética han aportado nada que ayude a superar este tema. Para comprender que en otras culturas hay otras respuestas, podemos poner un ejemplo histórico muy lindo, ¿no? Este ejemplo me lo encontré después de escribir el libro. Muy brevemente, veréis. En el siglo XIX, Inglaterra, Reino Unido empieza su expansión colonial. Y en esa expansión colonial, pues llega y conquista la India, Bangladesh y lo que entonces se llamaba Birmania, explotando los recursos y, bueno,
robando todo, bueno, lo que sabemos de todo proceso colonial, sea inglés o sea cualquier otro, ¿no? Pero ocurre que a principios del siglo XX también Japón empezó su expansión por todo el Asia. Y en toda esa expansión imperial del Japón llegó a la frontera de Birmania, donde ya había un grupo de guerrilleros intentando hacer resistencia al Imperio Británico. Entonces los japoneses llegaron a un acuerdo con el grupo guerrillero y les dijeron: entre vosotros y nosotros expulsamos a los ingleses y luego nosotros os vamos a dar mucha autonomía, mucha libertad, os vamos a tratar muy bien. Bueno, llegaron a ese acuerdo, pelearon y expulsaron a los ingleses de Birmania, ¿no? ¿Qué pasó después? Lo que pasó después es que los japoneses trataron al pueblo de Birmania mucho peor. Mucho peor. O sea, esclavizaron a la población, se apropiaron de todos los recursos, violaron a las mujeres, una cosa terrible, terrible. Pero terminó la Segunda Guerra Mundial y entonces los japoneses tuvieron que volver a su tierra, ¿no? En columnas de soldados japoneses que no tenían para beber, no tenían para comer, estaban enfermos, no tenían ropa. ¿Y qué hizo la población de Birmania viendo a los japoneses volver a su tierra en esas condiciones tan lamentables? Bueno, hicieron algo que nunca ha pasado en Occidente. Dieron de comer a los japoneses, les dieron de beber, les dieron medicinas, les cuidaron. Algo para un occidental eso es impensable. Alguien que ha maltratado a la gente, que ha robado a la gente, que ha violado a las mujeres. ¿Cómo le vas a dar de...? No, en Europa es al enemigo ni agua. Al enemigo no se le da nada, ¿no? Sin embargo, en Asia hay otras reacciones, hay otras respuestas, ¿no? Esto es un ejemplo muy lindo. En Europa nunca ha pasado nada así. A un ejército en retirada en Europa se le machaca hasta el final. Bueno, continuemos después de ese ejemplo. Bien, ¿y con la venganza qué se consigue? En realidad con la venganza no se consigue nada más que una descarga del malestar. En realidad la venganza no funciona, puesto que no sirve para sentirse mejor. Es cierto que se ha producido una descarga de tensiones y se registra cierto alivio, ¿sí? Pero en el fondo lo que se siente es un crecimiento del nihilismo, del sinsentido, de un vacío interno. Claro, seguramente mi imagen ha sido restablecida, mi orgullo, mi honor ha quedado limpio, pero detrás de esto está el vacío y la reafirmación de mi superioridad. Así que tenemos que la venganza lleva al fracaso porque no restablece el bienestar, no restablece la alegría. Pero ocurre también que los valores y la forma de entender la vida en Occidente llevan al fracaso. A mí me parece necesario que en este momento histórico hay que hacer un esfuerzo por reconocer que la línea histórica de creencias y valores occidentales y que tenemos dentro de nosotros han fracasado. Todo este esfuerzo de milenios por el desarrollo de una cultura material y técnica, a la instalación de instituciones como el Estado, los mecanismos de justicia, el control de los comportamientos, el control de las ideas y los sentimientos, todo el esfuerzo por construir este mundo tan aparentemente ordenado no ha servido para el fin último, que es el bienestar interno y la felicidad. Porque nadie puede sostener con seriedad que las personas en Occidente son más felices, tengan más paz interna que las de cualquier otra cultura. Lo que sí se puede defender es que en este preciso momento histórico han tenido éxito material y dominan económicamente y militarmente el planeta, pero nada más. Tener éxito no es ser más felices, ni tener bienestar interno. La paz interna, la felicidad vienen de otro lado. No por el éxito material, ni por la prevalencia sobre los demás. Por eso decimos que este es el fracaso de los valores y las creencias occidentales. Solo hace falta viajar un poco o estudiar un poco para ver que en la India, en China
en el Congo no son más infelices que nosotros. Sobre el tema de la felicidad o el sufrimiento, el hombre occidental ha avanzado muy poco en los últimos 10.000 años. Bueno, no vamos a confundir el avance material con este tema. Desde luego que el avance material ayuda principalmente a superar el dolor, pero el sufrimiento es otro tema. Y si somos capaces de mirar desapegadamente el tema de la venganza, veremos que no funciona, no sirve para resolver los problemas, la venganza aumenta el sufrimiento, no lo supera, la venganza es un desastre para todos, también para aquel que queda encadenado en su afán de justicia o venganza. También es un desastre para él, aunque se haya hecho justicia, porque no volverá a él la alegría de vivir aunque se cumpla su venganza. Bien, parece que ahora entendemos un poquito más por dónde nos estamos metiendo, ¿no? Esta pesada forma de enfrentar la vida en la que estamos atrapados en Occidente. Y vayamos al tercer punto. Bien, ¿cómo se sale de aquí? ¿Cómo se disuelve esta madeja? Aquí hay dos niveles. El primero es cómo evito la venganza. Y el segundo es cómo salgo de esta forma de ver el mundo que alimenta la venganza. Las salidas ambas están muy relacionadas porque van en la misma dirección. Respecto de la primera, la venganza se evita únicamente con un afán de reconciliación. Y esto hay que aprenderlo porque, hay que decirlo otra vez, en Occidente no sabemos reconciliarnos. No tenemos experiencias sociales o personales de reconciliación en nuestra cultura. Por ejemplo, no hay cuentos, no hay mitos, no hay relatos, no hay historias de reconciliación. De héroes vengadores y justicieros, sí, muchos. Películas, cuentos para niños, mitos sociales. Pero películas, cuentos para niños, mitos sociales de reconciliación no hay, no circulan. Reconciliarnos nos parece que es ceder cosas al otro, nos parece una debilidad, nos parece un abandono de nuestras legítimas reclamaciones. Pero es que no hay otra salida. La dificultad, y aquí está lo del cambio de punto de vista, la dificultad está en poner en duda lo que pasó. Aquel que busca venganza o se quedó resentido con lo que pasó, no va a consentir que se defienda una versión diferente de lo que él piensa que pasó. Se va a agarrar con todo su empeño a su versión. Pero la reconciliación discute esto, relativiza esto, muestra lo que ocurrió desde diferentes puntos de vista. Este es un punto difícil. Normalmente nos cuesta un gran esfuerzo aceptar otras versiones de lo sucedido. Y si no, recordemos, cuando uno se ha sentido enfadado por el comportamiento de otro, uno tiene una versión y esa versión es indiscutible. Y otro le viene a contar es que no, es que las cosas no fueron así, las cosas fueron como yo digo que fueron, ¿no? Si observamos en aquel momento, ¿sí?, el relato de los hechos es indiscutible, ¿sí?, como es también indiscutible la intención torcida o malvada del culpable. Discutir eso debilita mi afán de venganza o de justicia, porque si se discute la intención del culpable, el afán de venganza pierde fuerza, pierde sentido. Si resulta que el culpable es un ser humano con alegrías y tristezas, frustraciones, sufrimientos, momentos buenos y malos, mi venganza se desactiva porque estoy humanizando al culpable. Y si pongo esa mirada humanizadora, queda desarmada mi venganza. Por eso nos resistimos a quitar al culpable la mala intención. Así lo expresó Silo. Esto lo hemos aprendido de él en Punta de Vacas 2007, ¿no? Cuando dice: cuando llegamos a comprender que en nuestro interior no habita un enemigo, sino un ser lleno de esperanzas y fracasos, un ser en el que vemos en corta sucesión de imágenes momentos hermosos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento, cuando llegamos a comprender que nuestro enemigo es un ser que también vivió con esperanzas y fracasos,
un ser en el que hubo hermosos momentos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento, estaremos poniendo una mirada humanizadora sobre la piel de la monstruosidad. Este cambio de enfoque es el que lleva a la reconciliación, que como también dice Silo, no surge espontáneamente, sino que requiere una gran comprensión. Con esto hemos visto cómo puedo evitar la venganza, pero nos queda la segunda parte, que es cómo salgo de esta forma de ver el mundo, de esta atmósfera mental contaminada. Ya anteriormente hemos dado un paso para desbloquear esta situación, que es el reconocimiento del fracaso de los valores de Occidente, de la línea histórica de Occidente que no ha resultado para hacernos más felices. Nosotros no somos más felices que un ser humano en Occidente hace 2000 años. Ni somos más felices que los sudafricanos, los hindús, los japoneses. Ese reconocimiento de que nuestra forma de entender el mundo no nos hace felices y ese fracaso de nuestras ilusiones nos permite una mirada diferente. Este es un paso imprescindible, pero no suficiente. Ahora debemos dar otro más, que nos haga ver la necesidad de una vida con unos valores más humanos y espirituales. Para entender esto, pongamos un ejemplo, que es muy claro, me parece que es muy claro. ¿Sí? Nosotros podríamos comparar las creencias y los valores de las personas vengativas con aquellas que en situaciones similares no se vengaron, evitaron la venganza. ¿Por qué unos se vengaron y otros no, en situaciones similares? ¿Sí? Entonces observamos que quienes tienen unos valores y unas creencias materialistas, superficiales, egoístas, quienes son muy competitivos y ambiciosos, son más vengativos. Aquellos que tienen valores humanos, una mayor bondad o un sentimiento espiritual de la vida, no se dejan arrastrar por el afán de venganza o se resisten a ejecutar la venganza. Esto no son valores absolutos, pero sí tendencias muy claras. Este es un indicador muy claro y aquí se ve la raíz del tema. Este es el nudo de la cuestión. Así podemos decir que una búsqueda de mayores valores humanos y espirituales, una profundización en el sentido de la vida y en el sentido de lo que va más allá de la vida, un deseo de encontrarnos con lo sagrado y lo trascendente en nuestro interior, nos transforma construyendo un nuevo paisaje mental, en donde la venganza tendrá cada vez menos lugar hasta desaparecer, porque no estarán presentes los valores y las creencias que alimentan la venganza, sino otros que nutren una vida sencilla, en la que crece la bondad, crece el espíritu y crece el sentido de la vida. Bueno, además podemos decir que este cambio de atmósfera ya está ocurriendo en el mundo actual, que aunque todavía tímida y desigualmente, me parece que avanza hacia el despertar de una nueva espiritualidad y de un nuevo valor del ser humano y de nuestra vida. Y bueno, hasta aquí la presentación. Eso es todo lo que tengo preparado. Muchas gracias por escuchar tan atentamente. Gracias. Muchas gracias a ti. Oh, fantástico. Gracias a ti, Juan. Gracias, Juan. Juan, Gracias. muy interesante. Muchas gracias, Juan. Y Javier. Me reconozco vengativa. Hay una pregunta aquí de Mónica Toro, que, bueno, primero dice que maravillosa charla y hace una consulta. Pregunta, ¿y el caso de Mandela? ¿No fue acaso una experiencia de reconciliación? Sí, sí, el caso de Mandela es una experiencia de reconciliación, claro. Pero Mandela no es occidental, Mandela es otro mundo. Mandela es África, África es otra cultura con otros valores, otra forma de entender la sociedad. De hecho,
esto también es bastante llamativo. En África hay diversos procesos de reconciliación después de los conflictos, por ejemplo el de Sudáfrica y otros, ¿no? Hay muchos procesos de reconciliación y la ONU tiene todo un informe de todo esto muy detallado. Entonces hay procesos fantásticos de reconciliación social donde salen a la luz todo lo que pasó y hay comisiones donde hay mucha verdad, mucha reconciliación y una cosa muy linda en África, en diferentes países. Bueno, lo que es llamativo es que en España no se encuentra información de eso, ni siquiera está traducida esa información al castellano. Tienes que ir a la ONU, a informes en inglés, para conseguir información sobre procesos de paz y reconciliación en África, como el de Mandela. Hay otros más, muy lindos, todos muy bien hechos, ¿no? Donde todos los implicados, las víctimas y los victimarios participan, hablan, se expresan con el apoyo del Estado, con el apoyo de los medios de comunicación, toda una especie de efervescencia social, ¿no? Donde sale todo a la luz y la gente puede expresar todo lo que sintió en aquella situación, ¿no? Y hay una linda información en la ONU, pero no hay libros en español sobre ese tema. Esto ya dice cosas, ¿no? Eso dice cosas. Y en África hay muchos y muy buenos procesos de reconciliación de los que podríamos aprender muchas cosas. Algrim chegou um pouquinho tarde na conversa e então Algrim, o Juan já explicou que o Martin Luther King não é um caso ocidental e ele se surpreende. Então, se ele te pergunta, Juan, pero ¿cómo no es occidental el caso de Luther King? Claro, el caso de Luther King, claro, ocurre en Estados Unidos, pero él participa de una, como explica Silo, Luther King participa de una cultura africana insertada en Estados Unidos. O sea, los valores y las creencias de Luther King no son anglosajones, no son irlandeses, ¿no? Las grandes, digamos, etnias de Estados Unidos es la parte anglosajona, la parte irlandesa, pero la parte africana tiene otros valores y otras culturas que traen de África. Y es ahí, en ese contexto de valores y culturas, donde nace Luther King, que geográficamente está en Occidente, pero su sistema de sentir y de pensar es africano, ¿no? Por eso no solo, claro, Luther King es que es una persona muy extraordinaria y ahora precisamente estos días, gracias a Mabel, estamos leyendo cosas de Luther King, ¿no? No solo es él, muchos africanos le siguen. No es un individuo aislado, desde luego él tiene un arrastre y un espíritu fuertísimo, pero los africanos le siguen. ¿A dónde le siguen? Le siguen al enfrentamiento, saben que la policía les van a pegar. ¿A dónde le siguen? Le siguen a la cárcel, le siguen a la humillación, le siguen a muchos lugares. ¿Y por qué le siguen? ¿No? Sabiendo que al otro lado están los insultos, las amenazas, la humillación, ¿no? Bueno, eso es africano también. Esa respuesta de mucha gente que se moviliza, ¿no? Tengo una pregunta. Sí, adelante. A mí me queda con el tema este de las culturas, me quedan algunas dudas, porque conocemos grandes líderes y guías como Mandela, Luther King, Gandhi, que con un corazón muy particular. Pero también me he enterado por ahí de que en luchas tribales en África, o sea, veo que hay una cultura y líderes que orientan esa cultura. Y yo no sé si realmente está internalizado esta forma de respuesta en esos pueblos. De hecho, el Código Hammurabi no nace en Occidente, si bien es base para después
las legislaciones occidentales, pero me queda esa duda, ¿cuál es en sí la influencia de un líder carismático y espiritual como eran estos, y su impronta en esas acciones no vengativas, y cómo sería ese pueblo en su cotidianeidad? Eso yo no lo sé, pero me queda esa duda. ¿Y por qué lo digo? A partir del rastreo de los registros de deseo de venganza en mí y de dónde pueden llegar a surgir. Lo dejo como interrogante. Si alguien tiene noticias. Sí, bueno, claro, es que hay varias cosas. Una es que, claro, que haya líderes de la no violencia no significa que en esas culturas hay violencia. Claro, en todas las culturas del planeta hay violencia. Violencia económica, violencia racial, discriminación sexual, etcétera, etcétera. Eso, pero no toda la violencia es vengativa. Hay violencia de mucho tipo, ¿sí? Cuando alguien propone un proceso de reconciliación, por ejemplo, en España ha habido algunas voces. Cuando alguien propone un proceso de reconciliación, si la gente le sigue, es porque la gente tiene algo de reconciliación dentro de ellos. En España a alguien se le ha ocurrido hablar de reconciliaciones con el tema de ETA y todo el mundo de diferentes partidos políticos se ha puesto seriamente en contra. Todos. Ni un solo partido político le ha apoyado en eso de la reconciliación. Eso indica que no está en la gente. Porque partidos políticos de izquierda, de centro, de derecha, etcétera, han dicho nada de reconciliación. ¿Sí? Sin embargo, si un líder en un país africano habla de reconciliación y la gente le sigue, es porque lo tienen, ¿no? Porque no lo van a hacer en contra de la gente, porque se queda solo gritando y la gente no le sigue, ¿no? Pero es la gente lo que lo tiene dentro. O sea, Gandhi, desde luego, es un gran líder, ¿sí? Pero cuando se pone a hacer esas marchas por la lucha por los derechos de la sal, etcétera, etcétera, la gente le sigue, miles y cientos de miles de personas le siguen. ¿Sí? Lo mismo le pasa a Luther King. En Occidente, los pocos que han hablado de reconciliación enseguida han sido acallados por toda la población, por todos los líderes, ¿no? Eso implica que está en la gente, ¿no? Que en unos lugares está y que en otros lugares no se acepta eso de la reconciliación. Ese es el tema, ¿no? Eso es un indicador muy claro. O sea, violencia hay en todas partes, ¿sí? De todos tipos de violencia. Pero además está la venganza, que es otro tipo de violencia, que también hay venganza en África. O sea, en África hay situaciones vengativas. Lo hemos estudiado eso también. Pero también tienen esto otro de la reconciliación, que en Occidente no se encuentra en ninguna parte. En ningún lado se habla en Occidente de reconciliación. No hay ni un libro, no hay nada, apenas hay. No hay ni películas, ni cuentos para niños, no hay nada. Y en otros lugares sí hay cosas de esas. Esa es la gran diferencia, me parece. Juan, Gracias, Juan. Nada, a ti. Perdão. Antônia havia perguntado sobre os pueblos originários de América, sobre os povos originários da América, se há rastreio de não vingança, de não vengança, ¿no? Uma experiência de não vengança aí. Verdaderamente no lo he estudiado eso, no puedo decir mucho sobre ese tema. No tengo una información clara de los pueblos nativos americanos. No puedo decir si tienen o no tienen mecanismos de reconciliación, no lo sé. Ok. Maroli tenía una pregunta también. ¿Lo haces tú, Maroli? Diretamente? Sim, é que se reconhece os mitos como super vingativos, não são terríveis. E se fala, várias vezes a gente ouviu falar sobre os novos mitos. Um novo mito, né? Você reconhece sinais desse novo mito? No he entendido muy bien sobre el nuevo mito.
¿Se reconocen señales de ese nuevo mito? Ah, señales. Sí, sí, hay algunas señales del nuevo mito. Claro, las señales son muy difusas y un poco desiguales. No es una cosa general y estándar, pero sí. Las señales del nuevo mito tienen que ver con una cultura de la colaboración y con una cultura más espiritual, aunque todavía sea muy tímida y muy desigual. La cultura de la colaboración está empezando a dar algunas señales diferentes. Hay algunos casos muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocéis la historia de Detroit. En la crisis del 2008, la gran crisis financiera, ocurrió que Detroit, que es una de las grandes cunas industriales de Estados Unidos, varias grandes empresas tuvieron que cerrar. Entonces mucha gente se marchó de Detroit y muchos trabajadores tuvieron que marcharse. Se marchó tal cantidad de población, se marchó de Detroit, que el ayuntamiento no tenía... Tauti, ¿va a usar la compu? Que el ayuntamiento no tenía recepción de impuestos, o había reducido mucho la recepción de los impuestos el ayuntamiento de Detroit, hasta el punto de que el ayuntamiento de Detroit entró en bancarrota. ¿Sí? Por lo tanto, muchos de los servicios del ayuntamiento no funcionaban, sobre todo los servicios sociales de asistencia a la gente más desfavorecida. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento? Bueno, la gente empezó a organizarse por sí sola. La gente empezó a crear huertos, empezó a crear redes de apoyo social, empezó a crear redes de apoyo sanitario, entre ellos, sin que viniese nadie a organizar nada. Claro, esto es en Detroit. O sea, ¿quién lo iba a pensar en Estados Unidos? ¿No? Pues sí, sí, sí. Esto es un síntoma muy interesante, ¿no? También otro síntoma muy interesante es cómo se ha reaccionado por parte de muchos estados al tema de la pandemia, ¿no? La respuesta económica y la respuesta sanitaria que se ha dado, yo conozco muy bien lo que se ha hecho en Europa, no es una respuesta capitalista. El capitalismo dice, el que tiene dinero se salva y el que no tiene dinero, no. El capitalismo apoya la sanidad privada y los ricos tienen una sanidad muy fuerte y los pobres... Pero no ha sido así en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, no ha sido así. Los estados se han endeudado de una manera enorme para proteger la vida de la gente. Tanto si eres rico como si eres pobre. Daba igual. Eso no es una respuesta capitalista. Eso es otra respuesta. ¿Sí? Se ha creado un sentimiento muy fuerte de que es preferible entrar en una fuerte crisis económica que aumente la mortalidad. Primero, la vida de la gente y segundo, la economía. ¿Sí? Y eso es muy interesante. Quizás podría haberse hecho mejor, sí, claro, podría haberse hecho mucho mejor. Siempre se puede hacer mejor. Entonces, hay indicadores. Claro, nosotros siempre estamos como esperando que el mundo capitalista se derrumbe de una manera muy escandalosa, muy aparente, muy desastrosa. Quizá no sea así. Quizá el viejo mundo se va a morir lentamente, mientras lentamente va surgiendo un nuevo mundo que va ocupando una nueva sensibilidad, una nueva forma de entender, que ya se empieza a ver en cosas así, ¿no? En determinadas cosas. Quizá no sea una situación catastrófica el cambio de mundo, sino una situación más lenta, más suave, ¿no? Como de otra manera, me parece a mí que Silo en los últimos años hablaba cuando decía que nada de apocalipsis, nada de genocidios, el ser humano está creciendo y el viejo traje le queda chico, ¿no? Rogério, Sim, fazer um comentário? claro. Ah, tá bem. Não, queria comentar do contexto atual. O que me chamou muito a atenção foi essa reação, né, à violência nos Estados Unidos, esse fato do George Floyd. Sí.
esse fato me pareceu muito emblemático, porque, como mostrava as imagens, aquela imagem de asfixia, aquela violência brutal, né, do policial contra o Floyd, e deu uma repercussão tão grande, uma reação tão grande em tantos lugares, uma reação em geral não violenta. Eu relacionei esse fato com essa frase que está na charla do Silo, também, que é a repugnância física da violência. Quando surge uma repugnância física, eu achei que esse fato era, como vendo, tantas pessoas vendo a asfixia das pessoas, do Floyd, né? E, além do mais, tinha o fato da pandemia, porque a doença gera asfixia também pulmonar, não? Então, de alguma forma, gerou essa imagem tão forte que é a repugnância física. Não sei se você teria algum comentário, Juan. Que bom. Ou se eu viajei muito. Que bom. Sí, sí, yo lo veo igual que tú. Me parece que hubo una reacción social muy, muy interesante, con una cosa muy fuerte a nivel social, muy interesante, donde la gente pedía que se respetase la vida de la gente y que la gente quiere respirar y que la gente quiere vivir y que no se puede tolerar ese tipo de violencia hacia los seres humanos. Y creo que era muy sorprendente y muy positivamente sorprendente ver todos esos miles y miles de personas manifestándose pacíficamente. Muy, muy lindo ejemplos sociales, me parece. Claro, algunos medios de comunicación peraltan pequeños actos de violencia, pero en general fue una respuesta social muy linda que tiene que ver con la asfixia, ¿no? Con la presión psicológica que siente mucha gente y que quiere salir de esa presión psicológica y que quiere respirar y que quiere sentir la vida de otra manera, ¿no? Que no se puede vivir con tanta presión, que no merece la pena vivir con tanta presión. Así que creo que ha sido una cosa muy linda eso que ha pasado, esa reacción social. Justamente o que chamou a atenção foi essa frase, eu quero respirar, né? E parecia registro sinestésico físico. Sí, sí. E aí me levou a essa frase do Silo, talvez uma pequena amostra de repugnância física, né? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Juan, quería comentarte, tú has hecho mucho hincapié, me parece, o bueno, yo estoy de acuerdo en una parte, me resuena bastante, el hecho de que hay una atmósfera, sobre todo en Occidente, donde estamos, o sea, es una atmósfera de valores materialistas, ¿no? Estamos muy metidos en el tema, ¿no? Y que eso estaba fomentando sobre todo las respuestas violentas, ¿no? A mí me parece que si la gente no ganamos en el terreno de desarrollo espiritual, porque claro, es como que si uno toma el camino de la venganza es porque alguien me jodió mi ilusión, me jodió a mí personalmente, me fastidió y tal, ¿no? Como que tenemos puesto la mirada mucho en las cosas materiales, en valores materiales, y que eso lo que finalmente está produciendo es que tenga que defender todo eso, como si eso fuera lo más importante de la vida, ¿no? Me parece que mientras que no ganemos en un sentido trascendente de la vida, en un sentido espiritual, en un sentido trascendente sobre todo, y consideremos que la vida vaya más allá de los valores materiales, es difícil salir del tema de la venganza, ¿no? Bueno, quería comentar eso, no sé qué te parece, creo que... En fin. Sí, sí, claro, eso es lo mismo que yo pienso. Pero la dificultad de este tema que tú comentas es que no se puede potenciar unos valores y unas creencias cuando hay unos valores y unas creencias nuevos, cuando hay valores y creencias fuertes todavía.
Si la gente sigue creyendo fuertemente en el mito del dinero, si la gente sigue creyendo fuertemente en el bienestar material, no hay hueco para entrar otros valores y otras creencias. Entonces, por eso en el libro y en la presentación hablo del fracaso de los valores. De hecho, es la experiencia también personal mía. O sea, yo me he puesto en una búsqueda espiritual más fuerte, más profunda y más importante en mi vida, cuando otros valores o una etapa de mi vida entró en fracaso. Y también se puede mirar al revés. O sea, si en la gente están creciendo valores espirituales, es porque los antiguos valores ya no hacen tanto espacio. Algo se está cayendo de los antiguos valores si es que la gente está haciendo espacio a sus valores espirituales, porque no pueden convivir simultáneamente. Si alguien tiene mucha fuerza en un mito, no puedes meter otras creencias, otro mito. Entonces el fracaso es un pase muy lindo, es un avance muy interesante para que vayan creciendo otros valores y otra espiritualidad, ¿no? Y de alguna manera se tiene que empezar a sentir que la cosa está fracasando cuando aparecen otras respuestas. Y esto también puede ser muy lindo porque nosotros tenemos tanto miedo al fracaso y la gente tiene tanto miedo al fracaso de las estructuras sociales, pero resulta que cuando fracasan las cosas luego no son tan graves, luego no es tan desastre. Resulta que aparecen mundos muy lindos, como este caso de Detroit o otros, ¿no? La gente tiene tanto miedo al desastre, a la desestructuración de las cosas, pero luego cuando las cosas se desestructuran aparecen cosas muy lindas en la gente. Y no van a aparecer cosas muy lindas si no se desestructuran, ¿no? También en uno mismo. O sea, personalmente puedo contar que yo he crecido o si he avanzado cosas a nivel espiritual, a nivel interno, ha sido gracias a fracasos personales. No porque yo haya sido muy inteligente, no funciona así. No funciona así. Funciona porque en un momento dado caes en cuenta de que tus cosas están fracasando, de que las cosas no van, que no eres feliz, que no vas por donde quieres, que sientes un vacío interno y entonces este vacío interno lo tengo que resolver de una manera y esto solo se resuelve por un camino espiritual, no por otro lío, ¿no? Superficial. Y claro, el fracaso va poniendo las cosas en un lugar. Muy interesante. Juan, habría por aquí también una conversa entre Gustavo e Algrim. Você podia fazer a pergunta, Gustavo, sobre respeito ao mito de Jesus, um mito de reconciliação? Gustavo, você pode fazer uma pergunta, porque há mais comentários seus aqui, né? Sim, exatamente isso. Queria saber se Jesus é um mito de reconciliação, né? E também de que Jesus a gente está falando, né? Sobre de qual narrativa, da Igreja Católica Romana ou tantas outras, como você comentou na sua outra charla sobre místicos, né? Sobre a mística, como outras correntes dentro da própria igreja começaram a buscar outras experiências, tanto internas quanto direcionar ao outro, né? Sí. No sé si lo de la parte del mito de Jesús, si esa te he entendido bien. Yo creo que el mito de Jesús es un mito de redención, que no es un mito nuevo, o sea, desde hace mucho tiempo, fácilmente 5.000 años, existen mitos de muerte, descenso a los infiernos y resurrección, ¿no? Por ejemplo, Osiris es muy parecido, Dionisos, etcétera, ¿no? Son mitos en los que se produce una crisis interna y un renacimiento del ser humano, una redención del ser humano, ¿no? En el Eusis ocurre algo parecido. Bueno, son mitos antiguos que el cristianismo con el mito de Jesús lo estructura de una manera muy fuerte y muy bien armada, ¿no? Es un mito sobre todo
sí, es un mito donde se redime el ser humano. Claro, para que se haya una redención tiene que haber, por lo menos en alguna parte del proceso tiene que haber una reconciliación. Al menos consigo mismo, ¿no? Pero no es exactamente un mito directo dedicado a la reconciliación, destinado directamente a la reconciliación. El problema de la Iglesia Católica, históricamente hablando, es que tiene propuestas de mucha profundidad, pero al poco tiempo de surgir, al muy poco tiempo ellos mismos empezaron a traicionar sus propuestas profundas, ¿no? Aliándose con el poder material, creando estructuras que explotaban y mentían a los seres humanos, etcétera, etcétera. Entonces, falsearon mucho a sí mismos, ¿no? Pero dentro el mito de Jesús hay cosas muy lindas como eso, y una de las cosas más lindas que a mí me parece que es el aporte, es una parte que ellos tienen muy olvidada, que es el sermón de la montaña, ¿no? Cuando habla de los bienaventurados, los pobres de corazón, bienaventurados los humildes, bienaventurados los no sé qué. Y claro, sobre el tema de la mística no sé muy bien qué me querías preguntar, porque no te he entendido muy bien esa parte. Foi sobre uma outra charla sobre os místicos, né? Que você tinha comentado que a própria igreja cortou a parte mística dela mesma, a parte esotérica. E se a partir desse contato direto com o divino, também não tem outras vias que vão não para vingança, mas sim para reconciliação. Sí, efectivamente, en Occidente la mística se cortó a finales del siglo XVII. Desde entonces hay pequeños ejemplos místicos, pero la gran corriente mística quedó cortada. ¿Sí? También por el nacimiento del racionalismo, y es una cosa curiosa que la Iglesia Católica haya fomentado el nacimiento y el surgimiento del racionalismo, pero así ha sido. Desde entonces, toda una fuerte corriente mística quedó autocortada, autoseccionada en Europa, y no hay apenas nueva mística. Sí. Claro, para tener experiencias místicas hay dos situaciones. Una es la situación accidental. Todo ser humano tiene algún tipo de experiencia espiritual, aunque sea accidentalmente. Y otro es el trabajo sistemático, ponerse en un camino interno para ir una y otra vez en búsqueda de la experiencia de lo profundo. Ese trabajo sistemático, o insistente, o obsesivo, como se quiera llamar, obliga al sujeto a hacer varias cosas. Una de las cosas que le obliga es a trabajar la reconciliación, porque como nosotros sabemos muy bien, sin unidad interna, uno puede tener una experiencia accidental, pero sin unidad interna no se puede sostener un trabajo hacia lo profundo de una manera permanente, porque hay un sistema de contradicciones tan grande que impide todo contacto con lo profundo y con lo sagrado. Entonces, el mismo sujeto, a veces por su maestro o a veces por lo que las corrientes místicas ya saben esto, el mismo sujeto tiene que hacer trabajos de reconciliación para ganar en unidad interna y así poder tener facilidad de acceso a lo profundo. Porque si no, aspiras a que tengas un accidente, tengas una experiencia mística, pero si no, no la tienes. Se necesita unidad interna para eso. Nosotros lo sabemos muy bien. Si queremos, por ejemplo, registrar la fuerza o alguna, pues necesitamos una carga afectiva, sentirnos muy bien, con cierta unidad interna, una emotividad, una poesía que se despierta, y eso ocurre con unidad interna, no con fragmentación interna, no ocurre nada de eso. Pero esto no es ningún descubrimiento, lo saben todas las corrientes místicas de la historia, saben que el sujeto tiene que hacer unos trabajos para, bueno, lo llaman de diferentes maneras, purificación, etcétera, para tener una unidad interna y que el fenómeno místico se exprese, ¿no? No sé si exactamente querías conversar de eso. Obrigado, acho que ficou bem entendido.
Gracias a ti. Hay una pregunta, aquí una pregunta de YouTube. Las diferentes culturas alcanzaron su momento humanista. El pueblo birmano sufrió y ejerció violencia. ¿Cómo es eso de la dinámica de los estados internos y de la influencia entre las distintas culturas? No sé si eso es muy complicado para mí. No sé si llego yo a eso. Claro, los momentos humanistas de la historia, todas las culturas han tenido sus momentos. Son los recodos de la historia, que dice Silo, ¿no? Los recodos de la historia. Todo ser humano también tiene sus recodos de la historia donde puede cambiar la dirección. Pero a veces son para bien y luego otras veces esos recodos de la historia pasan al olvido. También en uno mismo a veces pasa eso. Pero ya respecto de los estados internos de las culturas y todo esto no tengo conocimiento, no he investigado ese tema. Me parece muy complejo, no me siento muy capaz para eso. E, bom, aqui, pelo menos das perguntas no chat, tinha uma coincidência entre a Sandra Marangoni, a Cristiane Prudenciano e creio que também alguma coisa da Roberta, me perdi aqui, na verdade da Sandra, sobre sobre o tema do Ubuntu, não? Cristiane, você pode fazer essa pergunta aí? Uma canção disponível no YouTube. Eu creio que, em realidade, o que fazem aí é corroborar o que tu havia comentado a respeito de África, com essa facilidade mais grande à reconciliação. Creo que era eso. No está muy clara aquí las preguntas, perdona. Solamente una contribución, nada más. Solamente hablar que era de la cultura Ubuntu, que hablaba ahí la contribución africana, que tiene eso en su raíz. Ok. Temos meia horinha. Vamos aproveitar para intervenções, né? Umas perguntinhas mais, já que está sendo tão breve, tudo. Tudo vai tão ligeiro. Alguma pergunta mais? Eu queria fazer uma pergunta. Quer dizer, eu gostaria que ele comentasse, assim, ouvir a opinião dele sobre isso. Vou falar em português, Rogério, você me traduz aí. Okay. Com relação à solidariedade, né, que eu trabalho com lideranças comunitárias, que são pessoas lindas de coração, né, são pessoas que vivem se doando para o outro. Isso seria um caminho, né, a solidariedade, né, o dar, porque não são humanistas, né, não são pessoas de nenhum movimento, são pessoas que se doam, são pessoas lindas, né, que têm uma beleza interna impressionante, né, que fazem muito pelo outro. Isso seria um caminho para essa reconciliação, porque não tem ferramentas aí. Nós, no movimento humanista, temos as nossas ferramentas. E as pessoas que não têm ferramentas, mas que seguem essa direção tão interessante. Eu queria que ele comentasse um pouquinho sobre isso. ¿Has podido comprender, Juan, con la pregunta? No muy bien, no muy bien. Trabaja con líderes comunitarios, son personas que, bueno, se donan, son líderes sociales, no están en el movimiento humanista, no lo conocen, pero eso, que son personas muy efectivas, muy bellas internamente, y creo que la pregunta es si por esa vía de la solidaridad, ¿no, Ana?
por esa vía de la solidaridad se refuerza la reconciliación. No me quedó muy claro. Se essa via da solidariedade acaba funcionando como um instrumento, como uma ferramenta para alcançar essa reconciliação. Porque no movimento humanista nós temos as ferramentas, né? Nós temos um caminho, nós temos a mensagem, nós temos as disciplinas, e as pessoas que não têm essas ferramentas, mas que parecem que vão por si só nesse caminho, nessa construção interna. Bueno, no estoy seguro. Podría ser de que ese trabajo de solidaridad y de ayuda social, desde luego, ya indica que esa gente tiene una sensibilidad hacia los demás muy interesante. Por lo tanto, seguramente están más cerca de los mecanismos de reconciliación, ¿no? Que desde luego el egoísmo está más lejos de la reconciliación y la ayuda a los demás está más cerca de la reconciliación. Pero no garantiza el tema. El tema de la reconciliación es difícil. La prueba se ve cuando a esa persona, que es una buena persona y hace cosas sociales, le ocurre algo de un ser querido que le perjudica, o le ocurre algo, entonces ¿cómo reacciona? Entonces, ¿cómo reacciona? ¿Reacciona hacia la reconciliación o reacciona hacia enfadarse, resentirse, hacia la ruptura de las relaciones? Eso es el indicador, esa es la muestra de la situación. Es posible que reaccione hacia la reconciliación porque, claro, al estar en una sensibilidad de ayuda social, lo tiene más fácil, está más cerca de él. Pero no es garantía, puede ser que no. Porque la reconciliación no es fácil. Yo te digo mi experiencia. Yo cuando he tenido que hacer algunos trabajos de reconciliación con aquellos que me han podido herir, o más difícil todavía, cuando yo he tenido que reconciliarme conmigo mismo porque he herido a alguien, que es más difícil aún, no es fácil esto. Para mí no lo ha sido. Yo creo que para mucha gente no es fácil. Lo fácil es enfadarse y romper las relaciones. Y conoces multitud, yo conozco multitud de casos de compañeros de trabajo, parejas, exparejas, vecinos, hasta hermanos que no se hablan y que rompen las relaciones. Ese es el camino habitual. El camino a la reconciliación exige una reflexión profunda o exige un deseo profundo de bienestar uno con el otro. Que es capaz, ese deseo profundo de bienestar es capaz de... Porque la conciencia es muy inteligente. O sea, cuando un ser humano se pone como dirección en su vida a ser rico, pues ahí va trabajando y al final pues va ganando dinero. Cuando una conciencia se pone a reconciliarse, aunque no tenga herramientas humanistas, aunque no tenga el mensaje de Silo, si una conciencia quiere reconciliarse, se reconcilia. Porque es muy inteligente, es capaz de cambiar los puntos de vista. Y conocemos casos así también. No solo que vienen de culturas africanas que ya tienen el Ubuntu o tienen otras cosas. Cuando una persona quiere convertir realmente su situación interna porque le hace sufrir, lo puede hacer porque es una situación de sinceridad interna con él mismo y quiere convertir la situación y la convierte, ¿no? Esto es una cosa que da que pensar porque se dan situaciones de reconciliación o de cambio interno de gente sin herramientas, sin pertenecer a lo nuestro, entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, es que la conciencia cuando busca algo con mucha fuerza se pone muy inteligente hasta comprender de verdad cómo hacerlo, ¿no? Hoy vimos esto a la mañana. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer, Ricardo? Sim. É o seguinte, hoje se discute um pouco
a coisa da... Agora há pouco eu estava tendo um encontro também, né, sobre renda básica. E se discute um pouco a temática da, por exemplo, da indenização, né, dos povos africanos que sofreram com colonialismo, né? E em alguma medida eu fico um pouco perdido nesse tema, porque aqui no Brasil, os povos diaspóricos, né, afro-brasileiros, também se fala em algo parecido, né? Em relação aos danos, né, toda a coisa da escravidão e tudo mais. E aí teria um fundo de vingança, talvez, em alguma medida. Mas, de certa forma, eu acho que é certo algum tipo de indenização a esses povos, né? Essas populações que foram, enfim, abandonadas, enfim, passaram por situações muito, muito sérias, muito graves. Quer dizer, no fim da Segunda Guerra Mundial, os judeus foram indenizados, de certa forma, né? Como é que é esse tema? Como é que se pensa isso, assim? Tem uma via de vingança e se deve superar essa parte? Ou se descarta essa hipótese? Quais seriam as ferramentas para se pensar esse tipo de tema? Es un tema de mucha suspicacia, mucha sensibilidad. Ese tema, sí. Bueno, nosotros entendemos la reconciliación de una manera un poco rara de entender. La reconciliación no es recíproca. O sea, yo tengo experiencia y muchos amigos tienen experiencia de que uno puede reconciliarse con su enemigo y no habló nunca con su enemigo. Lo hace él solo. ¿Sí? Y no va a exigir a su enemigo nada, sino que él hace la reconciliación. Quizá las circunstancias de la vida luego pueden hacer que se encuentre con su enemigo y se pueden hablar y tener una buena relación, pero no es necesario eso. O sea, la reconciliación no es recíproca. Entonces, cuando uno ha sido, bueno, explotado, como el tema del colonialismo y todo eso, ¿en qué dirección va el tema de la reclamación de indemnizaciones y para qué? ¿Sí? No sé si eso arregla el tema, porque el tema no es lo mismo el tema de la reconciliación que el tema de la reclamación de indemnizaciones. Quizá se pueden hacer las dos cosas, pero a mí me parece más importante el tema de la reconciliación. Y el tema de la reconciliación tiene que ver con un proceso social muy complejo y difícil, ¿no? Porque hay que aceptar que aquel que explotó la situación también es un ser humano y no es un ser malvado. Es un ser humano que hizo todas aquellas cosas y tuvo sus momentos, y entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos eso? La exigencia de indemnización no necesariamente lleva a la reconciliación. La reconciliación es otro acto interno diferente, ¿no? O sea, cuando tú te pones a reclamar una compensación, ¿estás internamente haciendo una reconciliación? Creo que no. Uno puede hacer una reconciliación, creo que esa sería la prioridad, y luego después ver si tiene sentido o no tiene sentido exigir una indemnización por los daños, ¿no? Claro, esto es un tema muy difícil, la verdad, pero cuando sí lo explica el mecanismo o cómo funciona la reconciliación en 2007, tú no puedes pedir al otro que te indemnice doblemente ni nada así. Tú haces tu trabajo de reconciliación y está en su destino, en el destino de él, si emprende acciones de compensación o no. Uno se tiene que hacer cargo de su parte. Por ejemplo, si yo he dañado a otros, tendré que hacer mi trabajo de reconciliación y tendré que compensar doblemente. Pero eso es una cosa que sale de mí hacia allá. No le puedo exigir a otro que compense doblemente, porque entonces estamos en una posición mental diferente, ¿no? Yo me exijo a mí mismo que si daño a alguien, compenso doblemente.
Y es un acto que sale de mi unidad interna y que tiene que ver con mi reconciliación, pero no lo puedo pedir a otro. Porque entonces entro en un mecanismo de evaluación de sus acciones, son suficientemente dobles o no son suficientemente dobles, o es un rizo muy complicado que no va en buena dirección. Tengo que estar evaluando sus acciones después. ¿Y cuánto es una indemnización? ¿Y cuánto no es? Es una situación mental muy complicada. ¿No? Gracias. Gracias a ti. Aqui. Bom, eu gostaria de fazer um comentário de um fato que ocorreu aqui no meu prédio, quando eu era síndico. As crianças estavam brincando no pátio e uma das crianças empurrou e machucou a outra e saiu uma choradeira, um grito enorme. E o que aconteceu? Às 11 horas da noite, a mãe de uma das crianças bateu na minha porta e estava horrorizada com tudo o que aconteceu e queria chamar a polícia porque o pai da outra criança não tomava nenhuma providência, isso e aquilo. Então, criou uma celeuma em relação a uma situação de compensação da agressão que o filho sofreu. E no dia seguinte, logo de manhã, as crianças saíram correndo para brincar e os dois brincaram juntos sem nenhum tipo de marca, de vingança, de coisa nenhuma. Então, eu verifiquei que esse sentimento de vingança está mais para os adultos do que para as crianças. E aí tudo se voltou ao normal. Marta había pedido la palabra. Marina, creo. Eu queria entender um pouco a questão da tênue relação. Alô? Está dando para ouvir? Escutamos sim, Nova. Sim. Eu gostaria de perceber, porque acredito que tem uma tênue relação aí entre o que seria vingança e o que seria justo. Justo estaria numa relação de valores que você diria o que é justo, o que não seria tão justo. Enfim, eu não sei se essa questão lógica, né, de justiça, onde estaria a reparação, talvez, de um dano causado para que eu pudesse também me reconciliar com a situação, com a relação que causou dano. Compreende? É difícil compreender essa tênue relação, até que ponto é vingança e até que ponto é um senso lógico, coerente, ao meu ver, de justiça. Inalva. Sí, eso es muy difícil, pero vamos a hablarlo. Vamos a hablar de eso, porque es un tema muy importante. Sí. Claro. Como tú sabes muy bien, como todos sabemos muy bien, lo que es la evaluación de la justicia ha ido cambiando mucho durante los siglos. Ahora, en muy pocos estados del mundo hay pena de muerte, pero hace 200 años la pena de muerte estaba en todas partes. Entonces, lo justo era la pena de muerte, pero ahora ya la gente dice, no, eso ya no es justo, ya las penas han ido reduciéndose a lo largo de los siglos, ¿no? Y la tendencia es hacia una justicia donde el culpable se integra socialmente, colabora socialmente, incluso hacia una justicia de reparación, no tanto a una justicia de punición y de castigo, sino una justicia de reparación. Entonces, ¿qué es justo y qué no es justo de exigir al culpable? Es una cosa que va cambiando con los acontecimientos, con la historia.
el tema de la reparación no se, es una cosa muy difícil. El que es víctima no puede evaluar la reparación. La reparación sale de la otra parte. No sé si me explico. Es el responsable de los hechos el que tiene que, al que se le tiene que dar la opción de si quiere o no quiere reparar. ¿Y cómo va a evaluar a alguien cómo repara eso? Es muy difícil porque, hombre, mira, si me han robado 10.000 euros y me devuelven 10.000 euros más otros 10.000 euros, entonces 20.000 euros. Bueno, pero eso es una cosa muy simple. El tema es un poco más complejo, el tema es psicológico, el tema es de unidad interna, ¿no? Entonces, digamos, al responsable de los hechos hay que darle la opción de la reparación. Pero evaluar, no es la víctima el que tiene que evaluar eso, ¿me entiendes? Una cosa es el tema judicial y otra cosa es el mecanismo psicológico. No es lo mismo, no se pueden comparar, son dos mundos diferentes. El tema judicial con el paso de los años va conduciendo a una justicia más suave y hacia mecanismos de reparación y reconstitución, ¿no? Pero el tema psicológico, la víctima no puede decirle al otro, me tienes que reparar así o así, porque si le dices que me repares así o así, estás en la venganza. Porque la venganza exige reparación. La reconciliación no exige reparación. La reconciliación es un acto individual, interno, psicológico, y una vez que uno se ha reconciliado, no exige ningún tipo de reparación. Uno está en paz consigo mismo y el tema se ha terminado. ¿Entiendes? Entonces, claro, pero esto hay que hablarlo porque hay gente que dice, bueno, pero si ustedes hablan de reconciliación, el tema judicial se rompe. No, el tema judicial tiene su historia y con el paso de los siglos va a haber una justicia más suave y más hacia opciones de reparación, donde se le va a dar al responsable la opción de reparar con actos sociales o como se vea, ¿no? No va a ser tanto una justicia punitiva de castigo, sino una justicia de reparación. Pero el tema de la venganza es psicológico. Es un tema social, de comportamiento psicológico que hace mucho daño a la gente y a la sociedad en general. Aí também uma pergunta de Moisés. Hola Juan. Hola Moisés. Qué gusto verte y a todos amigos. Tener la oportunidad de hablar de estos temas que son tan importantes, tanto en la vida social como personal. Bueno, me quedé pensando cuando tú decías que es muy difícil esto de reconciliarse. Y uno cree que es fácil, y ahí es donde uno se equivoca, ¿no es cierto? Entonces, eso me ha pasado muchas veces, he participado de tantas veces de seminarios y de repente me agarra un resentimiento que no lo puedo creer. Entonces, y en la medida que me creo bueno, peor todavía, porque creo que el otro es malo, en la misma proporción. Entonces, esto de reconciliar, que implica en mirar al otro humanamente, poco a poco y de una forma paritaria, y que se genere en uno la compasión y la empatía, pero verse igual al otro es bastante difícil. Entonces, yo te quería preguntar, ¿no es cierto?, como una cosa preventiva, ¿no es cierto?, antes que me agarre la próxima pelea, es decir, ¿qué puedo ir haciendo? Porque ¿dónde estaba yo creyendo que el otro tenía que darme reconocimiento, cariño y no sé qué historia, y al final veo que no es así? Entonces, las creencias tan arraigadas que uno tiene, que cómo se las saca, o cómo las va ligando poco a poco, porque siempre va creciendo la tendencia, que es la rama de nuestro sustrato, ¿no? Y esa es la que crece día a día, divagación a divagación. Bueno, es eso. Gracias. Claro, tú lo has dicho, pero tú has dicho la clave. En realidad es que tú esperas algo del comportamiento del otro. Y cuando no se da, o se da lo contrario de lo que tú esperas, entonces surge la violencia interna. Claro, pero entonces, ¿por qué tengo que esperar algo del comportamiento del otro?
Esa es la pregunta. Yo estoy siempre esperando cosas del comportamiento del otro, que me aprecien, que me quieran, que me valoren, que me reconozcan, etcétera, etcétera. Esa situación es la que produce que cuando la expectativa no se cumple o se rompe, ¡pum!, inmediatamente salta el mecanismo de violencia interna y de venganza. Entonces hay que preguntarse, ¿pero por qué estoy siempre pendiente de que el otro me mire de determinado lugar? ¿Por qué tengo esa expectativa permanente? ¿Por qué no estoy en paz conmigo mismo y ya está? Y ya está, nada más, ¿no? Entonces, esa pulsión, ese empuje, esa cosa a esperar algo del otro, me crea una situación interna que es un sin vivir, porque estoy siempre pendiente del otro. O sea, así no se puede vivir en paz. Entonces hay que ir a la raíz de ese tema. Y ese tema tiene que ver en lo que claro, no sé si en todo el mundo esto es universal, ¿no? Pero en mi caso, cuando me ha pasado eso, tiene que ver con una falta de aceptación y reconciliación conmigo mismo. No puedo decir si es tu caso, pero en mi caso era así. Cuando yo he avanzado profundamente hacia una reconciliación muy importante conmigo mismo, una aceptación de mí mismo y a quererme a mí mismo en profundidad, se aflojaron mucho todas las expectativas a los demás. Y de repente la gente, claro, que la gente tiene su libertad. O sea, la gente piensa lo que quiere. Y hay gente que piensa muy bien de ti y alguno no piensa tan bien de ti. Entonces ya no te importa tanto. Porque uno pues ha hecho ese trabajo y entonces está bien, todo el mundo tiene su libertad y uno no puede ser querido por todo el mundo, ¿no? Entonces, ese trabajo de empezar a trabajar el afecto y la reconciliación y el afecto por uno mismo, a mí me ha liberado de esa cosa que tenía anteriormente, ¿no? Me ha liberado mucho, estoy muy contento con eso, la verdad. Juan, hay una Espero pregunta quedarme aquí tan de contento YouTube. como tú de aquí a un tiempo. Seguro. Hay una pregunta de YouTube local, referido a Brasil, donde dice que tenemos una cuestión política difícil, que precisaríamos abrir un proceso de reconciliación. Tenemos fuertes movimientos populares asociados al antifascismo con antirracismo. ¿Cómo hacer para hacer ese reconocimiento? Bueno, pues hay ejemplos históricos de eso, a pequeña escala y también a gran escala. Se necesita emprender acciones sociales de reivindicación de la reconciliación a nivel social, ¿no? Y hay que trabajar socialmente en eso. Crear talleres, crear movimientos sociales de reconciliación, lanzar multitud de acciones hacia la reconciliación de la gente. Las ceremonias de bienestar hacen mucho por eso, ¿no? Ayudan mucho a ese tema. Entonces, desde muchos lugares se puede trabajar el tema de la reconciliación a nivel social. Claro, eso implica un compromiso individual de aquellos que se ponen en ese camino muy fuerte, como hemos visto cuando hemos estado trabajando décadas en diferentes organismos del movimiento humanista o lo que sea, ¿no? O sea, hay que creer con fuerza en que se puede influir socialmente en la reconciliación y ponerse a trabajar muy fuertemente con eso, sin estar tan pendiente del éxito o no éxito, sino porque es una causa digna, porque tiene un fundamento moral importante. Esa es la ubicación. Nosotros, como nos enseñó Silo, nosotros no podemos estar pendientes del éxito de nuestras acciones. Nosotros muchas veces solo trabajamos porque es una causa digna, porque tiene un peso moral interno muy importante el trabajar por la reconciliación de un pueblo, ¿no? Y simplemente el hecho en sí tiene sentido, independientemente del éxito o no éxito
de los acontecimientos. Desde luego que uno aspira a que la reconciliación crezca socialmente. Claro que sí. Pero no podemos estar encadenados tanto al éxito, porque entonces eso crea un sistema de tensiones que genera mucho sufrimiento y además a veces no funciona, ¿no? Bueno, eso es lo que creo yo que habría que hacer, aunque no estoy en ese lío, pero me parece que por ahí hay mucha gente con mucha fuerza social que podría meterse en esas cosas. Hay una vuelta a lo de antes, me parece. Una pregunta de Patricia Lozada. Juan, ¿consideras que el no tener, él está sin micrófono, por eso pide que lo leamos, ¿ok? ¿Consideras que el no tener como occidentales el hábito de profundizar en nosotros puede ser uno de los motivos de que nos cueste tanto la reconciliación? Sí, sí, claramente. Eso por un lado. Y por otro lado, hay todo un sistema de creencias que podríamos llamar creencias anti-reconciliación. Claro, por un lado no hay meditación interna, claro, no hay historia de ese tema, no hay cultura de la meditación, de la reflexión hacia el fundamento de las acciones, pero también es que hay toda una serie de valores y de creencias que van en contra de la reconciliación, ¿no? Porque si alguien sufre una agresión y no exige justicia, ¿qué se piensa de él? O sea, alguien ha recibido una agresión, le han robado, yo qué sé, le han quemado la casa y no exige justicia. ¿Qué se piensa de él? Ese tío está tonto, ese tío, ¿qué le pasa? ¿Cómo es que no pide justicia? ¿No? ¿Qué se piensa de alguien así? Bueno, es que en Asia hacen esto. O sea, la mitad del planeta, no siempre, pero tienen este mecanismo de no exigir justicia. No es que le hacen algo e inmediatamente exige justicia. No es así, hay mucha gente que no exige justicia. Nos parece muy raro, pero bueno, hay casos. Os voy a contar un caso muy claro. O sea, después de la guerra de Vietnam, donde el ejército norteamericano hizo maldades con el napalm, etcétera, arrasando las poblaciones civiles, ¿sí? 30 años después se restablecen relaciones diplomáticas entre Vietnam y Estados Unidos. Muy bien. Entonces, en la conferencia de prensa del embajador vietnamita en Estados Unidos le preguntan, que es una pregunta histórica, siempre se pregunta esto, bueno, ¿ustedes exigirán compensaciones a Estados Unidos por los daños a las poblaciones civiles? ¿No? Que siempre después de una guerra se han establecido compensaciones de este tipo. El embajador dijo, no, nosotros no tenemos nada que exigir a Estados Unidos. Esas son cosas que pasan en la guerra, ya pasaron. Nosotros estamos construyendo el futuro y no vamos a entrar en esas cosas de pedir compensaciones y de pedir justicia por aquello que pasó. O sea, es otra cabeza. ¿Qué cabeza piensa así? Le han hecho maldades infinitas y no exigen justicia. No van a montar tribunales para ver quién hizo eso, no van a montar comisiones para pedir indemnizaciones. No es esa la dirección. Entonces la dirección es comprender que aquello que pasó es un accidente de la vida y que tú tienes que seguir viviendo, que tienes que construir otra vez, que tienes que levantarte, tienes que ir al futuro, tienes que reconciliarte con eso que pasó. Así se piensa en una parte del planeta, pero claro, en Occidente pensar así es una barbaridad. Por eso, en Occidente, desde luego, tenemos dificultades para meditar y reflexionar, pero es que hay toda una serie de valores que son valores anti-reconciliación, ¿no? Que también hay que reflexionar sobre eso. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué pienso que es tonto aquel que le han quemado su casa y no pide justicia? ¿Por qué pienso así? Entonces eso es muy interesante, caer en cuenta de eso. Muchas gracias aquí de varios amigos a ti, Juan. Algunos se han ido, se están empezando ahí, pero hay una pregunta de una amiga que ya me perdí donde estaba, pero te pregunta cómo puede conseguir el libro, cómo se puede comprar el libro.
Bueno, el libro está en Amazon. Está en Amazon, se puede comprar ahí. Y si hay alguna dificultad se pueden poner en contacto conmigo, pero normalmente el circuito de Amazon está aprobado y se puede comprar en Amazon. Y pronto hay un trabajo muy lindo que está haciendo Ana Facundes y se va a traducir al portugués, pero aún le queda un poco, aún queda un rato. Que bom. Alguma pergunta mais? Estaba programado el lanzamiento, ¿no?, del libro en Brasil, pero Sí, aquí. el trabajo de Ana Facundes, de Ioni, ¿no? Sí. Juan, gostaria de agradecer a ti, sobretudo por sua disposição interna, e os demais amigos que aqui estão, de outros lugares, que contribuíram com essa atmosfera para uma boa reflexão. Obrigada a todos. Muchas gracias a todos, Obrigado, muchas Cris. gracias a los amigos de Parque Retiro. Ha sido muy agradable y estoy muy agradecido por esta situación tan linda. Muchas gracias a todos los amigos, Juan, Cris, Ricardo, gracias. Gracias a ustedes, a los organizadores, a Juan. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan, Cris, Gracias. Ricardo, Rogério. Gracias por tus reflexiones. Abrazos a todos. Gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias a todos. Obrigado, gracias. Obrigado, Juan. Muito obrigado. Sido fantástico. Gracias, Rogério. Obrigada, Juan, e ao Parque Retiro. Obrigada. Gracias, Juan. Obrigada, amigos. Ana, ansioso esperando o livro em português, hein? Logo, logo, a tradução está pronta. Bom. Muy bien, muy bien. Obrigada, Juan. Muchas gracias. Ricardo, você finaliza. Está bien, ¿no? Dejamos abiertos los micrófonos. Ok. Un abrazo, Juan. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, Ricardo. Um abraço a todo mundo, viu? Beijo. Monção. Obrigada, Juan. Beijão para todos aí. Muchas Saudades. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazos. Muy buenos datos, muy buenos datos. Obrigado, Juan. Obrigado. Me van a salir estos datos, ¿eh? Me van a salir Organizei. estos datos. Todo o pessoal do Parque Retiro, obrigado. Obrigado a todos. Gracias, gracias a todos. Muy interesante. Gracias, amigos. Muy lindo intercambio. Sí, muy lindo. Abrazos, amigos. Chao, chao. Abrazo. Chao. Tchau. Chao. Ai, não dá vontade de sair. Tchau, gente. Eu vou sair. Gracias, Rogério. Gracias, Rogério. Ai, minha amiga, saudade de ti. Graças a ti. Tchau a todos. Valeu, Rogério. Moisés, lindo. Saudades. Abrazo, abrazo. Bueno, muchas gracias a todos. Me voy a desconectar. Hasta la próxima. Muchas gracias, Cris. Ha sido muy lindo todo. Obrigada a ti. Obrigado, Juan. Un abrazo muy próxima. grande. Hasta la próxima. Seguro que hay nuevas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Cris. Nada, Rafa. Un abrazo grande para ti y para todos los amigos de Parque Retiro. Sí, Gracias. abrazos, abrazos, Cristina, a todos los amigos de Parque Retiro. Gracias, Mônica. Saludo. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.